Ha sido y es una de las voces más críticas con el gobierno de Venezuela. En 2024 fue testigo de las elecciones presidenciales de ese país, hecho que le hizo acabar en una persecución y en el exilio en España. Y es que hay palabras que se dicen al vuelo y otras, como las que nos cuenta nuestro invitado, que quedan entrecomilladas. Arrancamos motores. Andrés, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estás, caballero? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bueno verte. Igual, ¿Todo gracias bien? por invitar. Sí, placer tenerte como invitado hoy en Entrecomillados. ¿Qué tal todo? Muchas ¿Bien? gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, ya llevas casi un año y pico, ¿no? En España. Sí, Estás por aquí, ¿no? yo llegué el 19 de agosto del 24. Qué bien. Ostras. Bueno, ¿qué tal te está tratando el país? ¿Cómo te Bueno, encuentras aquí? muy bien. Yo tuve la oportunidad de venir en marzo del 22 como turista y me encantó, pero claro, la experiencia de exiliado no tiene nada que ver con la experiencia de turista. Es un cambio importante. Absolutamente. Sin embargo, creo que España es un país bastante privilegiado y estoy muy a gusto con la inmensa mayoría de los españoles que entienden lo que pasa en Venezuela y que nos han recibido a mí y a mi comunidad, y además con este país que si eres latinoamericano te abraza, sin duda. Qué bien. Bueno, ¿vamos a tomar una cervecita o quieres algo sin alcohol? ¿Qué te apetece? Nada, lo que tú quieras, me ¿Sí? dices. Venga, vamos por aquí. Hay un sitio que está muy bien, por aquí atrás. Y yo hace tiempo que no estaba. Hay que al menos poder charlar un rato y que me pongas al día de todos los acontecimientos, Vale. que no son pocos, ¿no? Yo primera vez que vengo al mercado de la cebada. ¿Sí? Sí, sí. Había ido el de San Miguel, ¿Ah, sí? pero sé que este también es como un spot turístico al que hay que venir. Escucha, Hombre, lo bueno, la diferencia que tiene, claro, aquí quizás está menos concurrido, tienes un poquito más Disculpa. de discreción. Qué bien. El otro día estuve comprando algo de fruta por ahí atrás. Daremos aquí la vuelta a la derecha, Va. ¿sí? Que así será más... ¿Cuánto hacía que no venías por acá? Pues mira, yo lo que estoy haciendo ahora, voy a caballo entre las dos ciudades, pues a veces cuando tenemos unas entrevistas aquí en Madrid, otras en Mallorca, entonces nos manejamos entre los dos sitios, ¿no? Vale. Cuando queremos evitar la humedad de la isla, pues nos venimos hacia aquí. Ah, que tú vives allá, realmente. Sí, Ah, mira. sí, tenemos ahí la base fija, o sea que Va. estamos ahí colocados. Yo siempre he querido, yo no he podido viajar acá adentro, solamente fui a Valladolid Sí. y a Málaga, pero eran por temas de las citas del asilo, ¿no? Sí. No pude ir a turistear, pero si pudiera elegir una ciudad, creo que elegiría San Sebastián, sin duda. ¿Ah, sí? Donosti. ¿Pero Sí, por sí. la gastronomía o qué es lo que te llama la No, atención? es que yo soy muy cinéfilo y sé Vale. que el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre es increíble y nada, quiero ir. Sin duda alguna, sería el primer sitio al que iría si tuviera la oportunidad de elegir. Tú estás trabajando en tema de filmografía también, ¿no? Sí, sí. Montaje y tal. ¿Qué haces exactamente? Nada, estoy como autónomo y básicamente grabar, editar vídeos y tengo varios clientes a los que les trabajo en eso. Yo en Vale. Venezuela trabajaba en marketing en remoto, Correcto. pero nada, al llegar acá, sabes, tienes que reinventarte como toda persona que mire y es un tema que me va mucho y que me mola porque desde adolescente el cine ha sido algo para mí fundamental. Qué bien. Pues si te parece, ahora ya sí, estamos en el sitio, cogeremos aquí un lugarcín, nos tomamos algo y me cuentas más detalle, ¿te parece? Vale. Vamos para allá. Muy bien. Vale. Perfecto. Pues nos pondremos aquí en un... Buenas, caballero, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Le importa si nos ponemos aquí para tomar algo? Sí. Vale. Ay, muy bien. Muchas gracias. Ya, déjame cerrar esto. Perfecto. Pues muy bien. ¿Qué te apetece tomar? A ver, ¿qué hay? El otro día tomé una gilda, bueno, hace un par de semanas, unas gilditas. Y luego para tomar, pero era en otro sitio, no era aquí, la verdad que ¿Tú vas súper a bien. tomar cerveza? ¿Te tomas una? Venga, nos tomamos una hoy. Ah, una caña, Sí, como dicen acá. exacto. Allí, en Venezuela, ¿cómo le llamáis? ¿Tenéis Birra. otra más? Una birra. A lo italiano, sí, sí. ¿Y esa es la birra es la cerveza que se tira de barril también? ¿O? No, en Venezuela Con la no hay de tanta cultura, no hay cultura del barril, pero la botella sí. Y Vale. servía en vaso. Bien. Abriremos un poco, es que con la macho, con la lluvia, al final, te empapas todo. Sí, total. Que yo me pasé como 10 minutos tratando de cerrar con el cierre, Mike, paraguas. que no lo listo. No, no, Sí, sí. totalmente. Como estás diciendo, claro, tú llevas aquí un año y medio, pero todo empieza
ahí es donde empiezas a darte a conocer. En 2024, en los comicios, Sí, tú estás de apoderado en los comicios electorales del país sí. y ves que hay fraude en las actas electorales. ¿Qué pasa exactamente ahí? Sí, no, el fraude fue incluso más descarado que eso. Vale. Porque el tema era que, sabes que en Venezuela el voto no es manual, sino que es electrónico. Tú votas en una Correcto. máquina y esa máquina, cuando finaliza el proceso, que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, Sí. emite un acta y esa acta tiene el resultado Ok. de qué cantidad de votos sacó cada candidato, en qué partidos los votaron, etc. Cuando las actas se emiten en mi centro, que son 3 mesas, las 3 actas, la sumatoria global daba Nicolás Maduro 195, Edmundo González 1046. Habíamos ganado con 82%, un centro electoral que era de tradición chavista. Pues una victoria súper abismal, una diferencia claro, enorme, ¿no? Claro, y que no solamente eso, sino que regularmente ellos allí ganaban porque es un barrio obrero, es un barrio pobre donde la coacción social del Estado tiene un efecto, y que allí obtuviésemos el 82%, es como que tú aquí vieras unas actas de, no sé, de un pueblo aberchale de Vizcaya donde el PP tiene 82%, ¿sabes? Te basta ver esas actas para saber que ganaron, ¿no? Lo mismo pasó. ¿Qué ocurre? Que ellos decidieron no publicar el resultado desglosado. Esa noche, Elvis Amoroso, el Correcto. presidente del Consejo Nacional Electoral, lee unos números fraudulentos de una servilleta y jamás desglosa. ¿Qué es el desglose? Lo que ustedes tienen acá en España, que la misma noche electoral tú puedes ingresar al portal web de cualquier medio de comunicación y ves el mapa de España y puedes clicar cualquier municipio, cualquier comunidad autónoma, a ver cómo quedó El detalle no sé, de cada... en Jaén, Correcto, cómo quedó correcto. en Castilla y León, en Barcelona, qué partido obtuvo qué porcentaje. Eso jamás se publicó en Venezuela. Han pasado más de 500 días desde la elección y jamás se publicó. Para que tú tengas una idea del nivel del fraude que De es esa no esto. transparencia democrática, ¿no? De acceso a los... Sí, sí. Claro, ¿por qué? Porque son 32.000 actas y es imposible que ellos hagan que 32.000 actas coincidan con el resultado fraudulento que leyeron. Y eso le da más poder a nuestro resultado, porque nuestro resultado fue publicado al día siguiente. Nosotros recopilamos el 85% de las actas y la diferencia fue tan grande que aún si Maduro obtuviese la totalidad del 15% de las actas que faltaron por escrutar, igual Edmundo González hubiese ganado porque fue una victoria con el 70% de los votos. Imagínate. Es así. O sea, hubiese sido un cambio totalmente, bueno, algo muy latente, ¿no? O sea, Claro, pero la dictadura decidió robárselo y perseguirnos a los que fuimos testigos desde el día siguiente. imagínate. La persecución que tú recibes es bastante notoria. Sí. ¿Qué te pasa? O sea, ocurre ese día, tú lo denuncias, Sí, lo pones mira, en evidencia. no, al día siguiente. Al día siguiente. Se Vale. aparca un vehículo de inteligencia, de contrainteligencia militar de la DGSIM. DGSIM, correcto. Frente a mi casa, era un Aveo verde sin matrícula. Vale. Y 2 personas encapuchadas se bajan, tocan la puerta. Solamente tocaron la puerta el primer día. Los atiende mi hermano. Típica casa venezolana que tiene puerta y reja. Él abre la puerta, pero con la reja en medio tienen la conversación. Y ellos preguntan que si ahí vivía Andrés Villavicencio, preguntan por mí. Él le dice que sí, que qué pasa. Y ahí ellos mienten y dicen que eran técnicos de la empresa que nos presta servicio de internet, que se había reportado una avería y que necesitaba ingresar a la vivienda para repararla. Evidentemente mi hermano le cierra la puerta porque era mentira. Y ellos vemos desde la ventana cómo regresan al vehículo, hacen fotos y vídeos de mi casa y se van. Eso se repite al día siguiente y toda esa semana. Luego, al 5.º día, me anulan mi pasaporte. Ellos, cuando te anulan un pasaporte, no te envían un SMS ni te envían un mensaje a tu correo electrónico. Informándote de que se... Porque lo hacen con doble trampa. Que si tú no sabes que estás anulado y se te ocurre ir a un aeropuerto, lo que procede es tu detención. Tienes que ingresar a tu usuario SAIME, que es el sistema de identificación de Venezuela, y cuando yo ingreso me consigo anulado. La palabra en mayúscula, y ahí entendí que, mira, que el cerco se estaba cerrando. Pero el punto de quiebre llega el sábado 10 de agosto. Yo, a pesar de todas esas intimidaciones y amenazas y amedrentamientos, yo había decidido permanecer en Venezuela. Pero el sábado 10 de agosto se estaciona otro vehículo. Esta vez no era el Aveo verde de todo el rato, sino que era una Hilux dorada que sí tenía matrícula, y eso fue lo que me llamó la atención. Yo le tomé una foto y se la envié a una persona que conocía dentro de uno de los cuerpos represivos del régimen. Que fue la que te dijo... Le envió la foto y le digo, Ok. mira, si tienes alguna información, dime, esta es la matrícula y está pasando esto frente a mi casa. A los 5 minutos esta persona me llama y me dice, si puedes irte, vete, tu detención es inminente y te van a llevar al helicoide. Y me cuelga. Por Y se suerte queda de esa medio- persona que te avisa en el último momento, ¿no? Sí, por supuesto, que por motivos evidentes no digo el nombre ni digo más detalles, pero claro que nos conocíamos. Y nada, gracias a esta persona yo pude actuar a tiempo y escapar. Lamentablemente muchos testigos electorales no pudieron escapar, varios han sido incluso asesinados en torturas, como el caso de Manuel Martínez. Correcto. Fue el peor de todos, que en NTN 24 hay un reportaje sobre qué le hicieron y que fue dantesco.
Y mira, eso se vivió a lo largo y ancho de Venezuela, más de 2000 detenciones arbitrarias. Y digo arbitrarias porque son literalmente detenciones sin orden judicial, allanan casas sin orden de allanamiento, es literalmente un secuestro institucionalizado. El peor de ellos, si me permites uno, fue el de una dirigente que se llama María Oropesa, que es una chica muy valiente, era la coordinadora del comando de campaña del Mundo y de María Corina en el estado portugués, en una región de Venezuela. Correcto. Ella graba por Instagram Live, transmite su detención, de cómo ingresan a su vivienda a llevársela, y luego, desde la cuenta institucional de la DGCIN, se sube un video de ella siendo capturada con una canción de la película Pesadilla en la calle del infierno, ¿sabes? De Freddy viene por ti, jugando al terrorismo de Estado. Una cosa muy heavy. Y luego cómo es llevada ella al helicoide. Supongo que sabes qué es el helicoide. Sí, no, por supuesto. Luego te preguntaré acerca de si crees que eso va a quedar clausurado en algún momento o ahora con los movimientos que está habiendo ahora, ¿no? Claro. Ostras, pues es muy fuerte lo que estás contando, ¿no? Sobre todo. ¿Y nos puedes contar cómo escapas tú del país? Sí, claro. En ese momento yo decido ser muy honesto con mi madre y con mis hermanos, y yo les cuento lo que estaba pasando, que no era un hecho de hostigamiento más, sino que era muy grave y que me tenía que ir. Y juntos hicimos la maleta en menos de media hora. Yo hice 2 llamadas por WhatsApp antes de sacarle el SIM card al teléfono, porque con el SIM card te localizan. Sí. Y yo lo que cuadré fue un sitio para ir a esconderme y una persona que me pasara buscando. ¿Pero para qué? Para partir por tierra hacia Colombia. Yo no vivía en un estado fronterizo. Donde yo vivía, que es el estado Falcón, es el equivalente a vivir en Asturias y tener que pasarte a Galicia para poder llegar por tierra a Portugal. Mira. Eso fue lo que había vivido. La persona, volvamos al momento, hay una persona que tú conoces, que no diremos el nombre por su seguridad, te informa de que de forma inminente te van a detener y ahí obviamente tú tomas decisiones y decides escapar. Y escapas por tierra. Por tierra. Hacia Colombia. Hacia Colombia. Como te decía, mi estado no es un estado fronterizo. Correcto. Yo vivía en el estado Falcón, que es como vivir en Asturias, y necesitar pasarte a Galicia para llegar a Portugal. Yo necesitaba pasarme al estado Zulia, que sí es un estado fronterizo. Correcto. Y entonces, nada, yo logro salir de mi casa porque a pesar de que él siempre estuvo presente allí, este funcionario, mi casa queda en una esquina, tuve esa suerte. Desde donde él estaba aparcado no había visión hacia la otra calle. Él estaba en la calle del Portal, la otra calle es la calle del portón, del garaje donde están los autos. Como la parte trasera, ¿no? Claro. Y eran las 8 de la noche, había un apagón, me imagino que la palabra apagón te suena si tienes amigos venezolanos. Y estaba todo oscuro y afortunadamente eso me permitió escapar. Eso fue lo que hizo posible mi salida. Yo fui al sitio que había acordado donde esconderme y esperar ya incomunicado, ya con el teléfono sin el SIM card ni nada, a que se hiciera de madrugada para que me pasaran buscando. Me pasan buscando a la hora que acordé. Y luego de eso, nada, hacia caminos irregulares porque no podía salir por la aduana porque evidentemente me habían anulado el pasaporte. Te quería hacer una pregunta. El otro día te mencionó en un vídeo, ¿no? Sí. Él tiene un programa, que esto te va a parecer muy norcoreano, pero el programa se llama Con el mazo dando y es literalmente él con un garrote diciendo a quién va a poner preso. Literalmente. O sea, él decide la persona a la que... Sí, esa persona esa misma semana, los pocos días es detenida. Hace tiempo que no tiene ese efecto desde el 3 de enero, porque el 3 de enero pasaron cosas en Venezuela. Ya no te mojes. Pero igual, claro, que él te menciona ahí es el punto definitivo de que no puedes volver hasta que no se vayan, ¿sabes? Entonces, nada, sí, básicamente... Vi un vídeo tuyo y yo. Salís en un vídeo, en un tuit, donde él comentaba... Claro, en una cartelera y luego lo tacha. Efectivamente. Él hace mucho eso, sí. Andrés Villavicencio le pone, eres un traidor, Capriles. El país lo sabe, porque a todo el país traicionaste, especialmente a mi generación, los nacidos en los 90. Tú formas parte del sistema chavista que desmontaremos. Junto a ellos vas directo al basurero de la historia. Eres lo que siempre has sido, Andrés Villavicencio. ¿Ah? ¿Creíste en Capriles? ¿Cuál fue tu reacción ahí en ese momento? Oye, me causó gracia. Yo se lo decía a al amigo que me lo envió por WhatsApp. Yo le dije, mira, qué honor salir en la última temporada, porque yo estoy seguro que ese programa que ha sido como el icono de la represión y de la persecución, pagado con dinero público porque se emite en el canal del Estado. Correcto. Estoy seguro que le quedan pocos meses y que ese programa va a estar entre esas páginas oscuras de la historia de Venezuela que vamos a pasar y que vamos a recordar con vergüenza y que no vamos a repetir nunca. Te entiendo. A ti te llega el momento, ¿no? Cuando él hace esto, ¿no? ¿A qué otras personas, por ejemplo, les hace lo mismo que a ti? Oye... Otras personas de Primera Justicia, ¿no? El partido que tú... Sí, pero se lo hace a todo el mundo de la Unión, se lo hace a activistas opositores que estén en el exilio. Correcto. Hay un periodista que se llama Orlando Avendaño, un amigo
que bueno, nos vimos en diciembre acá en Madrid, compartimos un rato, él casi todas las semanas está allí. Él es una persona que está exiliada, que vive en Colombia y que por supuesto no puede volver a Venezuela tampoco. También a veces saca tweets de María Corina. Y claro, antes, ese programa, antes del 3 de enero, ese programa se hacía con una audiencia de aduladores que aplaudían todas las burlas y todas las violaciones de derechos humanos de las que Diosdado hacía chistes. Pero desde el 3 de enero, mira, desde el 3 de enero es él solo en un búnker con un tono bastante distinto, ¿no? Parece que el 3 de enero pasaron cosas en Venezuela. Ya, fue el día del cambio, de hecho. Sí, claro. ¿No? Vamos justamente hacia Nueva York, ahí donde está en una base militar en Nueva York, esta aeronave que pues ha traído a Nicolás Maduro, quien enfrentará cargos en una corte federal justamente en Nueva York. En cualquier momento vamos a ver estas imágenes de la llegada de Maduro a esta base militar. Qué bien. Oye, pues la verdad que, o sea, la presión que debiste recibir en el momento de salir por la frontera colombiana debió ser muy dura. O sea, eso sí, no, sobre todo que el escape fue por caminos irregulares. Nosotros le decimos las trochas porque, bueno, al tener el pasaporte anulado era imposible salir por aduana. Y bueno, nada, escapé por una de las trochas de Sinamaica, cercanas a una ciudad colombiana que se llama Maicao. Y desde allí fue que, bueno, compré uno de estos SIM card desechables de 1 GB, se lo conecté al teléfono y llamé a mi madre y le dije, mira... ¿Fue la primera llamada? Sí, claro. Y la segunda fue un amigo con quien voy a estar agradecido toda la vida, que él me recibió en Medellín. Yo le conté cómo había sido el tema de haber sido perseguido. Él me había dicho desde hacía muchos días, mira, pero vete, yo te recibo aquí, si te intentas escapar, escápate. Y yo le decía, mira, muchas gracias, lo tengo en cuenta, ojalá que no sea necesario. Y ese día recuerdo que al colgarle a mi madre lo llamo a él y le digo, mira, fue necesario, estoy en Maicao. Y él me dijo, nada, mira, toma el Copetran tal, el Copetran es una línea de autobuses de Colombia. Me explicó cómo llegar al terminal de Medellín y ahí me estuvo esperando él. Él estaba ahí. Y mi video de exiliado, cuando yo explico todo lo que pasó, y yo seguro que lo has visto, lo hice en su apartamento y él es el que sostiene el teléfono. La persona. Sí, ¿De sí. qué lo conoces a él? ¿Tenías amistad hace años? Sí, amigo de la adolescencia. Sí, desde hace ya 15 años. ¿Él había tenido que salir de Venezuela también por motivos políticos? Sí, o... porque él era activista. Activista, Sí, de acuerdo. sí, y él había tenido que salir antes. ¿Estaba en Primera Justicia? Es decir, el partido en el que tú... Nos conocimos estabas. allí, sí, nos conocimos allí. Pero éramos más amigos por amigos en común. Coincidimos allí, pero ya nos conocíamos. Entiendo. Vamos por aquí, sí. Correcto. Claro, es curioso. Primera Justicia en Venezuela es el partido equivalente aquí en España, lo que sería el Partido Popular. Similar. Y bueno, nosotros tenemos el liderazgo de Juan Pablo Guanipa, que ha sido un tipo consecuente y que es el opositor más importante en Venezuela luego de María Corina Machado, y que él, bueno, fue en mayo del año pasado secuestrado en un operativo absolutamente desproporcionado, en un intento por humillarlo. Habían como unos 50, 60 agentes vestidos así tipo SWAT con rifles y GoPros y tal. Y hay un video que se transmite, que lo transmite, por cierto, Diosdado Cabello. Correcto. Del momento de Eso la sí que lo he detención. visto. Igual que vi el tuyo. Sí, del momento de su detención. Y nada, yo estoy seguro que en los próximos días, espero lo antes posible, sea liberado. Es un amigo muy querido, además de ser un liderazgo político muy respetado y al que le tengo un cariño personal y una admiración en lo político bastante grande, porque siento que su carrera, cuando tú la ves, no solamente en lo último, sino en 2017, cuando él fue electo gobernador del estado Zulia, que es el más importante de Venezuela, tenía que humillarse, doblegarse. Cuidado. Ya, permiso. Te Ahí decía está. que él tenía querían obligar a los gobernadores electos a humillarse juramentándose en una Asamblea Nacional Constituyente que era ilegítima, y él, siendo un gobernador electo, él se negó y asumió todas las consecuencias, que fue la inhabilitación, que fue la repetición electoral ilegal de la elección que él había ganado, que fue la persecución, y él lo asumió. Yo siempre he dicho que cuando tú ves a Juan Pablo Guanipa, su carrera política es toda una reivindicación al oficio como carrera y como... Servidor público, ¿no? Entregado a la... Absolutamente, y es un patriota a carta cabal. Espero que él y su familia tengan un reencuentro muy pronto, igual que todos los presos políticos que jamás debieron pasar una sola noche en las mazmorras del régimen chavista. ¿Qué crees que tiene que pasar para que eso tenga lugar? Mira, creo que Donald Trump y Marco Rubio tienen que apretar más al chavismo. El chavismo está en este momento jugando a
a ser tan serviles que Donald Trump decida no removerlos del poder. Porque fíjate que les dijeron que promulgaran la ley de hidrocarburos que permite la participación privada en PDVSA, que es básicamente una impugnación a todo lo que el chavismo fue durante 27 años, y la aprobaron en primera discusión. Luego les dijeron que removieran a Alex Saab, que es el principal testaferro de Maduro, y lo hicieron. En las últimas horas hay rumor incluso de que lo han entregado al FBI y no lo han desmentido en ningún momento. Además han dicho se confirma que... En cualquier momento lo van a confirmar a él y a Raúl Gorrín, que era otro de los grandes testaferros del sistema chavista. Además, fíjate que les han dicho que liberan a los presos políticos, lo están haciendo a cuentagotas. Yo hubiese querido que liberaran a los casi 1000 presos políticos el mismo día, pero entiendo que como el sistema chavista es una mafia, y en toda mafia hay facciones, hay presos políticos que son presos personales de determinados grupos, y es por eso que no se han efectuado las liberaciones totalmente, pero va a pasar. Estoy seguro que va a pasar, y estoy seguro que estarán libres lo antes posible, y estarán con sus familias y estarán reconstruyendo el país como debió ser. Pero ocurrió lo que ocurrió en los últimos meses porque la dictadura chavista decidió robarse la elección del 28 de julio de 2024. Y es importante, siempre lo digo, recordar de dónde venimos para saber cómo llegamos a donde llegamos. Y el 3 de enero fue una consecuencia del 28 de julio. Si la dictadura chavista no hubiese decidido robarse la elección que Edmundo González comprobadamente ganó, nada de esto hubiese ocurrido. Y ocurrió porque el brazo de la justicia alcanzó a un tirano que se dedicó a violar derechos humanos y se dedicó a asesinar a muchísima gente para permanecer en el poder sobre la sangre y sobre la represión de los venezolanos. Es un momento o sea, de cambio, ¿no? Sí, claro. ¿Tú crees, en qué momento está ahora Venezuela? Perdón. Para ti. Estados Unidos, Venezuela, ¿en qué momento ahora tú crees que los americanos están teniendo un peso importante allí? ¿Hasta qué punto tú crees? Sí, fíjate ¿Cuál es la jugada americana, tú crees? Oye, opinión personal jugada, tuya. Oye, la jugada es que, en primer lugar, en Venezuela se restaure la democracia, porque no solamente que era una dictadura opresiva y empobrecedora, sino que además el chavismo había convertido a Venezuela en un teatro de operaciones para intereses antioccidentales. En Venezuela acampaban a sus anchas mafias iraníes que están depredando el oro del arco minero en el sur de Venezuela. Además, Venezuela en el oeste tiene toda su frontera tomada por las disidencias de la FARC. Cuando en Colombia se efectuó un acuerdo de paz, el grupo que no entregó las armas lo que hizo fue cruzar la frontera y dedicarse a las mismas actividades ilícitas desde el lado venezolano al amparo del sistema chavista. Además, Rusia y China hipotecando a Venezuela durante décadas con acuerdos leoninos donde Venezuela siempre pierde y China y Rusia siempre ganan. Y además, imagínate tu mayor cesión a la soberanía nacional, que los 32 guardias pretorianos de Maduro eran de un ejército extranjero, eran soldados cubanos. Los escoltas de Maduro eran soldados cubanos. Imagínate tú un jefe de Estado con una escolta personal de un ejército extranjero. Es que es una cosa de caricatura, ¿no? Y bueno, afortunadamente Venezuela lo que está viviendo es el desmontaje del sistema chavista, como la dictadura que destruyó nuestro país, que nos obligó a 8 millones a irnos y que empobreció al 80% de la población. Finalmente ese sistema se está cayendo a pedazos, y se está cayendo a pedazos desde dentro, como pasó con la Unión Soviética y como ha pasado con tantos regímenes que desde dentro se han desmontado y que luego comienza la transición a la democracia. En la Unión Soviética luego no se logró con el tema ruso. En el tema ruso no hubo esa transición como se esperaba. Otras cosas, pero nosotros sí queremos una transición a la democracia, sabemos que lo vamos a lograr. Nosotros aspiramos a una transición como la de Panamá, que cuando se llevaron al narcodictador en un año se pudo restaurar el sistema democrático, o que a más tardar sea como la de República Dominicana, que fue un periodo de 3 años y que la transición se efectuó, o que sea incluso como la transición española, que creo que con sus luces y sus sombras también es modélica de cómo debería ser pasar de una dictadura a un sistema democrático donde estén todos incluidos, ¿no? Y cuando digo estén todos incluidos, hago una salvedad, excepto aquellos que violaron derechos humanos. Y para mí, ahí está la línea moral. Quienes violaron derechos humanos tienen que responder ante la justicia. Como algo que no se puede pasar por alto. No, porque además, yo siempre lo he dicho, es socialmente sanador que la madre de un preso político asesinado en torturas en el helicoide pueda ver al torturador de su hijo tras las rejas luego de ser llevado a un juicio justo, ¿no? Eso es una cosa que Venezuela tiene que vivir. Eso es una cosa que los familiares de los asesinados, de los ejecutados extrajudicialmente merecen vivir. Y hacia allá estamos apostando nosotros, hacia que la justicia tome lugar en nuestro país y el régimen responda. Esto es algo muy heavy. Yo estoy seguro que aquí en España, si yo te digo la palabra colectivo, tiene una connotación completamente distinta a la que tiene en Venezuela. En Venezuela, cuando decimos colectivo, nos referimos a bandas paramilitares armadas que delinquen al amparo del Estado chavista, que son básicamente motorizados,
que son una guerrilla urbana que se dedican a atemorizar a la población, que luego del 28 de julio de 2024 se dedicaron a marcar con X las puertas de las casas donde vivían opositores para luego tomar represalias contra ellos. Y hay el mayor representante de esta gente es un terrorista que se llama Valentín Santana. ¿Quién es él? Está plenamente identificado, él está viviendo en el oeste de Caracas, en una zona que se llama el 23 de enero, ¿no? Entonces este tipo, que es el líder de esos paramilitares, tiene un video en el año 2018 donde él amenaza con violencia, amenaza con usar las armas, y luego camina y abraza a Ernesto Villegas. Y Ernesto Villegas es la persona con la que Zapatero Se fue a dar la rueda de prensa hablando de reconciliación. Entonces ellos juegan a la desmemoria, pero yo creo que es importante hacer estos ejercicios de memoria para que la gente sepa quiénes son realmente. Y para que sepan la magnitud y la dimensión de los crímenes que se han cometido en Venezuela y que han estado intentando blanquear desde hace tanto tiempo. Cuando hablas de memoria, yo, por ejemplo, analizando el discurso, por ejemplo, americano de estos últimos años, ¿no? Veo un cambio en el discurso americano, por ejemplo, Donald Trump, que dice con los compañeros, los países sudamericanos, que ya lo vemos ahora, a partir de ahora, como amigos. Es un cambio en el discurso. Anteriormente quizá había un interés espurio, no lo sé, pero ha cambiado ese discurso. No, también que ha cambiado América Latina, porque... Vale. ¿Cuál ha sido el cambio mayor, tú crees? Fíjate que a principios de los 2000, Chávez acaba de llegar al poder, tuvo la suerte de que ocurrió un incremento en el precio del barril del petróleo, propiciado fundamentalmente por la guerra de Irak. Porque Ok. Chávez tenía un discurso antiimperialista, pero si alguien se rumbió la guerra de Irak fue Chávez, porque la guerra de Irak fue el motivo de por qué el barril llegó a $110, y Chávez nunca dejó de venderle petróleo a Estados Unidos, petróleo que utilizaban para utilizar de combustible, para luego bombardear con aviones Irak, mientras Chávez mantenía un discurso antiimperialista. Chávez ha sido siempre un gran hipócrita y ha sido siempre un criminal. Entonces, O sea, el socialismo inicial que él, en el 98, ¿no? Hugo Chávez sí, el llega al siglo poder. XXI, lo que ellos decían, ¿no? Exactamente. Hay 2 golpes de Estado previamente, ¿no? Parece que es en el Claro. 92, el primero. Mira, hay un... Pero ven un discurso socialista. ¿Cómo lo ves tú eso, esa evolución que él tiene? No, hay un libro muy bueno Sí. de un autor venezolano liberal que se llama Carlos Rangel. Ese acuerdo. libro se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Y Esperamos eso- aquí, viene ahora un compañero, ¿te parece? Vale. Estamos aquí un poco, sí. Ah, bueno, perdón. ¿Y Nada. este libro cuál es? Te decía que este libro que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario es un libro que habla de cómo es el camino del izquierdista promedio latinoamericano, que es como Petro o como Chávez. Son guerrilleros con delitos de sangre o militares golpistas que luego de fracasar en su intento violento de tomar el poder, mágicamente se ponen una corbata, se disfrazan de demócratas, se presentan a elecciones y ganan, ¿no? Fue el caso de Chávez y de Petro. Entonces el camino de Chávez fue un camino de ganar mintiendo, porque él sabía que si decía la verdad perdería. Y hay una entrevista icónica con Jaime Bailey, por ejemplo, donde Jaime Bailey le pregunta específicamente si él va a expropiar y él dice que no. Se le pregunta si él va a cerrar medios de comunicación privados y Chávez dice que no, que él más bien quería que los medios de comunicación privados crecieran. Y luego le pregunta que si va a tener un control de cambios y él dice que no, y lo ejecutó desde enero de 2003 hasta hoy. En Venezuela no se ha levantado el control de cambios. En Venezuela, si tú quieres tener acceso a la libre convertibilidad de divisas, no lo puedes hacer. No se puede hacer. Está completamente centralizado por el Estado. En Venezuela no existen casas de cambio y es una de las herramientas más potentes que tiene el sistema chavista para avanzar sobre las libertades de la gente y para ejercer control social desde el empobrecimiento. ¿Cómo estáis haciendo ese Entonces, intercambio? Es decir, a nivel de moneda, ¿cómo estáis haciendo? no, es que en ¿Cómo Venezuela lo hace la gente? hay un mercado negro muy duro, sobre todo de dólares en efectivo, donde la gente al cobrar en bolívares, la gente que tiene la capacidad de poder ahorrar un poco, lo que hace es que sus ahorros o su flujo de caja lo protege dolarizando y ahorrando en dólares. Nadie en Venezuela ahorra en bolívares. Casi ninguna transacción en Venezuela se realiza en bolívares y yo te aseguro, además, que hasta la corrupción se dolarizó en Venezuela, porque no creas tú que los gerifaltes del régimen roban en bolívares. Yo te aseguro que los gerifaltes del régimen chavista roban también en dólares. Entonces, por cierto, que gracias a Donald Trump y a Marco Rubio, de él sí va a anunciar una dolarización en las próximas semanas. Eso ya es algo que se sabe. Y fíjate cómo el chavismo ha mutado de ese discurso antiimperialista a jugar a ser el gobierno más arrastrado posible de la historia para hacer pensar a Trump que, ya que son tan serviles, no hace falta removerlos del poder. Pero no, Venezuela es inviable con el chavismo en el poder y sé que en los próximos meses veremos un camino hacia la restitución total de la democracia, donde los venezolanos podamos tener la opción de elegir el modelo que queremos, como hicimos el 28 de julio, y que sea respetado, no que sea violentado, no que sea robado, Vale. y que un testigo electoral no termine en Madrid exiliado
porque había defendido unas actas donde el candidato de la oposición ganó. Y movimientos como los que está viendo ahora, por ejemplo, de exportación de barriles, que están empezando a haber movimientos esta pasada semana. ¿Cómo se entiende eso? ¿Eso es bajarse los pantalones delante de Estados Unidos o qué hay que entender ahí? No, es literalmente eso. Ellos tienen videos diciendo que si Estados Unidos ingresaba a Venezuela, ni una sola gota de petróleo iba a enviarse a Italia. Hay declaraciones de Diosdado Cabello, hay declaraciones de Jorge Rodríguez, que es el hermano de Delcy, que es quien usurpa la presidencia del Parlamento venezolano en este momento, y declaraciones también de la dictadora interina Delcy Rodríguez diciendo que tampoco van a enviar. Y fíjate cómo se ganó un acuerdo donde se comprometen a enviar millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Es decir, los tienen de rodillas, literalmente, porque ellos vieron que ya no es una amenaza real, sino que ya ocurrió, ya Maduro se lo llevaron y está en una cárcel federal en Brooklyn respondiendo ante la justicia, y ellos no quieren que eso ocurra para ninguno de quienes aún siguen en el poder en Venezuela. Y además, ese mismo día, cuando fue la comparecencia de Trump dijo literalmente, Delcy se ha comprometido a cooperar con la transición y yo espero que esté siendo honesta, porque si no tendremos que entrar una segunda vez. Y yo, mira, yo no quiero que ese mensaje me llegue nunca en mi vida, honestamente. Yo no quisiera ser Delcy en este momento. Pero es una justicia, yo diría que kármica e incluso poética, ver cómo es el chavismo el que desmonta el mismo sistema chavista. Desde ellos, como desde dentro, una Claro. emulación, te refieres, ¿no? Totalmente. Es que la evolución que ha tenido Venezuela desde los años 70, ¿no? Como Sí. las mayores reservas de petróleo estaban allí. O sea, era un país muy próspero. Pero de repente un cambio Sí, muy importante. Porque en Venezuela ocurrió una cosa y fue el estado hipertrofiado, ¿no? Venezuela tiene una bonanza petrolera en la década de los 70 y se toma la decisión de nacionalizar la industria, ¿no? Y entonces hacer a PDVSA una industria nacional, una industria estatal. Y a partir de allí viene la debacle del sistema venezolano, porque se creó una especie de estado hipertrofiado que subsidiaba todo y que estaba anclado totalmente en el precio del barril del petróleo, y cuando llega la bajada del precio del barril del petróleo, ese estado hipertrofiado es insostenible. Hubo que hacer un ajuste, ese ajuste se tradujo en inflación, se tradujo en un aumento de la pobreza y evidentemente se tradujo en un descontento social bastante presente, y eso tuvo como consecuencia que luego, por cierto, el mismo presidente que hizo el estado hipertrofiado, que fue Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, es en su segundo gobierno, en el año 88, el que intenta revertir eso. Y de hecho, su plan de gobierno se llamaba El Gran Viraje. Y era básicamente dar participación privada, reducir el Estado, que en Venezuela se generara empleo real, que en Venezuela se acabara el tema de que la mayor aspiración fuera ser funcionario, sino que existiera un sector privado fuerte, una clase media fuerte, que llegara el capital extranjero a crear empresas, etc. Y es ese momento, esa transición de modelo que genera un descontento que Chávez utiliza como excusa para dar su golpe de Estado el 4 de febrero del 92, donde Chávez asesina a muchísima gente, se da a conocer. Por cierto, él se rinde y le respetan su vida, cosa que no hizo el sistema chavista con Óscar Pérez, que fue un venezolano patriota que trató de hacer una rebelión militar, y en el momento en el que los rodean, él se rinde y lo ejecutan a la vista de todos, ¿no? Para que tú veas que no es lo mismo alzarse militarmente frente a una democracia que frente a una dictadura. Es una distinción muy importante. Es el cambio. Pero volviendo al 92, luego de que Chávez es encarcelado, Chávez desde la prisión siguió conspirando contra la República. Chávez el 27 de noviembre hace un segundo golpe de Estado. Y por eso es que cuando yo veo que, por ejemplo, gente de Podemos dice que qué desgracia, qué vergüenza que Venezuela haya sido bombardeada por primera vez en la historia. No es cierto. Venezuela fue bombardeada por primera vez en su historia el 27 de noviembre del 92 y fue bombardeada por Hugo Chávez en un golpe de Estado fallido tratando de asaltar el poder. El primero no, porque luego posteriormente... No, dos. No, fue 4 de febrero y 27 de noviembre. Sí, exacto, sí. en el segundo. O sea, que luego decías el bombardea. segundo, correcto. Claro. Y ellos no se arrepienten, ellos reivindican ese golpe de Estado, y eso te habla de que el chavismo tiene el crimen en su ADN político porque tiene un origen golpista y tiene un presente dictatorial y antidemocrático. El chavismo nunca ha estado en el sistema democrático. El chavismo es un representante de los peores atavismos de Latinoamérica y de la historia del caudillismo venezolano del siglo XIX. El chavismo es una amalgama de todo lo malo y es una amalgama de todo lo que hay que dejar atrás y de todo lo que hay que sacar del poder. Llama la atención en lo que tú dices, ¿no? Esa venta, por ejemplo, de la ideología socialista, que luego no se traduce, y a los pocos años, por ejemplo, después de los años 70, la cantidad de pozos inservibles, me parece que eran 12.000 pozos de extracción, Te voy a dar- solo 7.000 están en activo y luego el resto. ¿Qué pasa? Te voy a Se dar- deja todo abandonado. Te voy a dar un dato más heavy. Venga.
Cuando Chávez llega al poder en el año 98, PDVSA, con una nómina de 25.000 trabajadores, producía 2.800.000 barriles. Cuando Chávez llega y decide ideologizar PDVSA, partidizar PDVSA, politizar PDVSA, desprofesionalizar PDVSA y votar a toda la gerencia, a todos los trabajadores históricos que estaban en la industria y convierte PDVSA en una especie de aguantadero de la política para enchufar amigos, PDVSA pasó de tener 25.000 trabajadores a tener 150.000. Es decir, Chávez más que quintuplicó la nómina. Había trabajo para todos. Y a pesar de quintuplicar la nómina, la producción se redujo a 1/3. Es decir, es el colmo de la mala gerencia. Ese es el sistema chavista, un sistema empobrecedor, ineficiente y hiperestatal que hay que derogar lo antes posible. No, pues veremos en qué evoluciona, ¿no? O sea, la verdad que estáis en un momento muy vívido a nivel político, ¿sí? Y sobre todo a nivel de cambio estructural. O sea, la estructura tiene que cambiar, el sistema tiene que cambiar por completo, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Verdad? Hay que desmontarlo por completo. Y una de las cosas que hizo el chavismo al llegar al poder fue como no podía controlar el Senado. Nosotros antes éramos un país bicameral, teníamos Congreso y Senado. Correcto. Ellos eliminaron el Senado y ahora solamente tenemos una Asamblea Nacional. Yo creo que debería volver la segunda cámara y tener lo que llaman los estadounidenses el check and balance, que una cámara fiscaliza a la otra y eso desconcentra el poder. Eso es esencial. Lo otro que hizo el chavismo fue asaltar la televisión pública venezolana. La televisión pública venezolana se convirtió en una herramienta de propaganda del Partido Socialista. Eso fue de las primeras decisiones que tomó Chávez. Luego, colonizar instituciones públicas nombrando a dedo Chávez militantes del Partido Socialista, como por ejemplo la Fiscalía General de la República, que fue de las primeras instituciones asaltadas para controlar la hegemonía de la acción penal y convertir la acción penal en Venezuela en una herramienta de persecución política. Y el último, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero el último peldaño de esa escalada totalitaria fue el asalto del Poder Judicial. Y en el momento que asaltaron el Poder Judicial, el régimen quedó blindado contra los venezolanos y los venezolanos nos quedamos sin instituciones a las que poder acudir. Hablando del Poder Judicial, Luisa Ortega era la mayor Fiscal figura, general. la fiscal general del el viraje que hace, ¿no? Sobre todo con... Ella comenta cuando las tanquetas, ella dice, ¿no? Arrasan a la gente, matan a la gente de forma indiscriminada y hace un viraje en su forma de trabajar. No había sido una persona que estaba en connivencia, ¿no? Con el gobierno, Sí. que hace un cambio. ¿Tú has tenido oportunidad, imagino, de poder hablar con ella? ¿No? No lo conozco, aunque sé que está acá en España, ¿no? ¿Qué te merece ella Pero- sus acciones y tal? Oye, yo creo que ella tiene que responder ante la justicia, honestamente. Porque ella hizo mucho Acompáñame, daño. seguimos. Ella hizo mucho daño y Luis Ortega fue una de las personas que en el año 2017 ella decide dar un viraje porque, para ponerte en contexto, el año 2017 fue un año en el que el chavismo hizo la peor represión de protestas políticas de la historia de Venezuela. Asesinó a casi 200 personas y asesinando a esas casi 200 personas hay un video muy dantesco que es al que tú te referías, donde se ve varias tanquetas atropellando a manifestantes y en ese momento de conmoción social, de conmoción política, ella decide dar un paso al frente y decir que de desmarcarse, decir que estos tenían que responder ante la justicia, comenzar a hablar de lo que realmente estaba ocurriendo en Venezuela, de que las protestas estaban, ¿no? Pero ¿Tú crees eso, que no, ella- eso no blanquea, allá voy, Te entiendo. eso no blanquea que Luis Ortega Díaz, años anteriores, había sido una persona clave para que el sistema chavista violara derechos humanos como lo hizo. Entonces, claro que tiene que responder ante la justicia. Igual Rodríguez Torres, que también está aquí en España, traído a España por Zapatero, porque a Zapatero no le gustan los exiliados venezolanos, le gusta exiliar a criminales chavistas. Él es un tipo que en el año 2014, donde también hubo un proceso de protestas durante meses que se conoció como La Salida, que era un proceso que pedía que se invocara básicamente una salida constitucional. Entre ellas se barajaba una Asamblea Nacional Constituyente, se barajaba también la renuncia de Nicolás Maduro porque estaba no solamente incumpliendo el cargo, sino dedicándose a cometer delitos. Él fue el ministro de la Defensa que reprimió esas protestas. Y él incluso, recuerdo que las protestas coincidieron con el inicio del Mundial de Fútbol en Brasil. Sí. Y él tiene un video bastante viral donde él hace un chiste de que, bueno, todos esos muchachos se van a perder el Mundial porque van a estar en una prisión a partir de hoy. Entonces ese hombre, no me lo vendan como un adalid de la libertad porque yo sé que es un tipo que con el sistema chavista cometió muchos delitos y también tiene que responder ante la justicia. Para ti, ¿quién es María Corina Machado? Bueno, ¿Cómo la en primer definirías? lugar, yo diría que es una mujer extraordinaria. Yo la reivindico siempre como la mujer más valiente. Ella se enfrentó y llevó las cosas a donde nunca nadie las había llevado. Fue capaz de organizar
en la defensa del voto para que fuéramos capaces de demostrar que Edmundo González había ganado y que con actas en mano y con un sistema que fue publicado al día siguiente, mesa por mesa, centro por centro, parroquia por parroquia, municipio por municipio y completamente verificable, se demostrara ante el país y ante el mundo que habíamos ganado, que éramos mayoría y que el régimen chavista es una dictadura que desconoce procesos electorales. Ella además tiene la capacidad para gobernar, tiene la valentía suficiente para asumir el reto y además siento que es una mujer, como aquí lo fue Campoamor en algún momento, que es una mujer a la altura del momento histórico que está viviendo. Claro, hablamos de María Corina Machado, la entrega de la medalla del Nobel a Donald Trump. Hay mucha gente que dice que ahí se pasó de rosca, que se extralimitó un poco. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo lo veo como la muestra de la gratitud que tenemos la inmensa mayoría de los venezolanos con Trump y con Marcos Rubio, con esta administración americana de haber tratado a Nicolás Maduro como lo que es, como un tirano, como un criminal que había usurpado el poder, robando unas elecciones y violando muchos derechos humanos, asesinando a muchísima gente, y fue el brazo de la justicia alcanzándolo. Así que esa medalla del Nobel es la gratitud de todo un país con la administración americana por haber hecho lo que hicieron. Lo que pasa es que desde el Nobel dicen es intransferible, ¿no? Es algo que tú recibes, es... Claro, pero es que es algo más simbólico que otra cosa, ¿no? El tema de la medalla y además creo que no solamente con el tema de Venezuela, también con el cese, la firma del cese al fuego en el conflicto en Gaza, el esfuerzo que tiene también por el fin de la guerra de Ucrania, es una cosa que hace que sea merecedor de ese gesto simbólico de un Nobel de la Paz en gratitud por haber conseguido que en Venezuela comenzara la transición por la democracia. Entiendo. Es verdad que hay muchos detractores, ¿no? Mucha gente que la ha criticado por ese hecho. Se decía incluso que había entrado a la Casa Blanca por la parte de atrás, ¿no? Bueno, eso ya son unas cuestiones personales. No, por la parte de atrás entró Nicolás Maduro en una prisión federal en Brooklyn. Yo creo que eso sí es indigno. Quería saber tu opinión a este respecto, ¿no? Y como periodista, ¿no? Saber un poco, trasladar la visión de la gente, saber qué piensas tú como persona, digamos, allegada y como persona que posiblemente pueda tener un cargo de relevancia, ¿no? Una vez que se aclare la situación en Venezuela y que podáis volver al país con normalidad. Mi visión y mi prioridad es que en Venezuela se restablezcan la democracia y la libertad. Yo creo que es el momento de pensar en eso. Pero sí, claro que sería un honor participar en el proceso de reconstrucción de Venezuela y de volver. Por supuesto que yo quiero volver. Y cuando sea seguro hacerlo, voy a ser de los primeros que estarán comprando el pasaje. En este momento tengo el pasaporte anulado y no pudiera, aunque quisiera, pero estoy seguro que el tema de los pasaportes anulados, que fue una de las violaciones de derechos humanos, violando el derecho a la identidad de los venezolanos arbitrariamente, va a ser una de las cosas que se van a restituir en los próximos meses para que sea posible ese retorno. Espero que ese retorno se dé y que podamos tener una nueva entrevista. Claro. Nos concedas, ya no en España, estamos ahora en Madrid, sino que sea allí, ¿no? En Caracas. Sería increíble. Una situación y donde todo el mundo reciba la justicia que se merece, con un proceso justo, ¿no? Con una población civil que no sufra y con una sensación de equilibrio y de estructura del sistema que parece que el sistema y con la justicia necesita. Y con la justicia como un elemento que no puede faltar en esa ecuación, porque lo único que garantiza la paz social es la justicia, es la no impunidad y es el compromiso de la no repetición. Como lo ha dicho Andrés Villavicencio. Entonces, Andrés, hablando de otro personaje importante, Orlando Figuera, ¿fue realmente una víctima de crimen de odio? No, no lo fue. Ellos jugaron con esa noticia. Él fue víctima de un ataque dantesco que, por supuesto, todos condenamos, pero el chavismo construyó un relato falso diciendo que había sido por motivos políticos cuando el Ministerio Público desmintió que eso fue así y una organización de derechos humanos, una ONG llamada Provea, también lo desmintió y eso está más que publicado. El chavismo aún insiste con esa fake news, pero está más que desmentido. Lo que sí es cierto es que a quien sí asesinaron y a quien sí ejecutaron extrajudicialmente por ser opositor fue a Óscar Pérez luego de haberse rendido públicamente. Eso sí fue un crimen de odio, un crimen político y un crimen antivenezolano contra quienes queríamos que en Venezuela se restituyera el orden constitucional. Pero ellos al decir que era un crimen de odio, ¿cómo lo podían justificar o crees que lo podían tapar? Tú No, sueltas algo, al final ellos decían algo y ¿cómo crees que lo podían argumentar? Sí, es que el chavismo siempre juega con eso, ellos juegan con la mentira y con la construcción de un relato falso, ¿no? Solo que jugaron con el sensacionalismo, jugaron con el dolor de la madre de este muchacho, lo transmitían en el canal del Estado todos los días, entrevistas, mientras ignoraban a los más de 200 asesinatos que habían en protestas y cuyas madres jamás tuvieron espacios en el canal del Estado.
Y claro, al final se impuso la verdad, y la verdad fue lo que demostró el Ministerio Público ante un tribunal. Es curioso, ¿no? La construcción de relatos y cómo se puede dar una versión u otra, ¿no? Eso que decía Marx o Lenin de que contra los cuerpos la violencia y contra las almas la mentira. El comunismo vive de eso, ¿no? Vive de mentir y de reprimir. Hay otro personaje, también Figuera, que era el general de los servicios de información. Él hace un cambio, un viraje también, ¿no? Como ocurre con la fiscal general. Sí, sí. ¿Has tenido ocasión de hablar con él? No. Yo nunca me he reunido con un ex chavista. De acuerdo. Jamás. Pero sí, yo lo que sí estoy de acuerdo es que existan beneficios procesales para quienes ayuden a esclarecer crímenes cometidos por el chavismo o ayuden a desmontar el sistema chavista. Claro que en eso estoy de acuerdo. Ahora, yo siento que eso debería librarlos de la merecida condena social, pues no, porque las víctimas de Luis Ortega Díaz, las víctimas de Rodríguez Torres, de Manuel Figuera, de Cliver Alcalá Cordones, también merecen una reparación. Y yo no quiero jugar a la desmemoria, yo quiero jugar a la justicia y quiero que el país camine hacia un horizonte donde cometieron delitos de lesa humanidad y quienes cometieron delitos contra los venezolanos tengan que pagarlo. Y los familiares puedan ver ese momento reparador de que el criminal que asesinó a sus familiares pueda responder ante la justicia. Y no tenga que irse al exilio, ¿no? Como te ocurre a ti y a otras miles de personas. Y a tantas miles de personas. Claro. ¿El exilio es seguro? Depende de dónde te vas. Yo no quise hacer mi exilio público mientras estaba en Colombia, porque en la Colombia de Petro yo siento que los exiliados venezolanos no están a salvo. Y fíjate que dos compañeros, que se llaman Luis Peche y Yendri Velázquez, fueron víctimas de un atentado, de un intento sicarial. Afortunadamente los dos sobrevivieron, pero ocurrió precisamente en Colombia, como también ocurrió con un militar que se encontraba en el exilio, apellido Ojeda, que estaba en Chile, que estaba siendo llamado a la restitución del orden constitucional y fue también asesinado en una operación entre bandas chavistas y el Tren de Aragua, que tiene tentáculos por toda Latinoamérica. Entonces, yo no quise hacer público mi exilio hasta encontrarme en Madrid. Creo que poniendo el Atlántico de por medio, hay una barrera importante a que puedan llegar hasta ti. Sin embargo, vi que se desarticuló hace unos meses estoy seguro que tuviste esa noticia, una célula del Tren de Aragua acá en España, que la Policía Nacional lo publicó en sus cuentas institucionales. Así es. Has comentado una cosa, que es el tema de Irán, de China. No has dicho India, ¿no? Pero sí que en otros países de Sudamérica está teniendo una influencia. Con estos cambios de gobierno que estaba habiendo en Sudamérica, ¿no? tan convulsos, ¿crees que esa influencia que tienen ese liberalismo, libertinismo con el que han trabajado? China, por ejemplo, tú estás hablando de Venezuela, también ha ocurrido en Bolivia, que han trabajado muy a sus anchas. ¿Crees que puede cambiar eso? Mira, yo lo que pienso es que Venezuela tiene que volver al mundo libre. Nosotros, y yo no tengo ninguna vergüenza de reconocer lo que soy, yo soy un occidental y yo creo que tenemos que reivindicar nuestra occidentalidad y nuestros aliados estratégicos tienen que ser Estados Unidos, tiene que ser Europa, tiene que ser el mundo libre, tiene que ser Australia. Nosotros no tenemos, los venezolanos, ninguna obligación de seguir teniendo como aliado estratégico a China, a Rusia, a Irán y a Evo Morales. Nosotros tenemos que desear es estar insertos nuevamente en el mundo libre y ocupar el sitial que siempre tuvimos, porque Venezuela no es un país más, y lo digo con todo respeto. Yo creo que Venezuela tiene toda la fuerza para ser un país influyente en la región, para ser un país cuya palabra tenga peso en las decisiones geopolíticas, y hacia allá tenemos que ir. El chavismo lo que hizo fue una política agresiva de petrodólares, donde se dedicaba a patrocinar a gobiernos de izquierda y a patrocinar a movimientos que llevaban el socialismo del siglo XXI a otros países de Latinoamérica, pero jamás hicieron una política internacional verdadera. Y cuando se acabaron los petrodólares, se acabaron los aliados. ¿O es que tú alguna vez viste alguna declaración de algún país al que Chávez tanto subsidió, al que Chávez tanto regaló petróleo, decir el 3 de enero que iban a rescatar a Nicolás Maduro del portaaviones donde lo tenían? No, para nada. Al final fue una gente que, como decimos muy criollamente, se dedicaron a chulear a Chávez a cambio de darle votos en la OEA o a cambio de darle votos en organismos internacionales. Pero Venezuela tiene que volver a las alianzas tradicionales que hemos tenido y que nos habían llevado a ser un país en libertad y un país en prosperidad, como tenemos que volver a ser. Andrés Villavicencio, ¿cuánto tiempo le das para que eso se restablezca, lo que había antaño? ¿De qué margen temporal estamos hablando, tú crees? Oye, yo quisiera volver mañana, ¿no? Si dependiera de mí. Pero creo que María Corina esta semana ha dado unas declaraciones donde decía que esa transición podía ser de 10 meses, pudiera ser como la panameña, que fue de 1 año, o pudiera ser como la de República Dominicana, que fue de 3, similar al tiempo que tuvo la
la transición española, porque cuando comenzó la transición española no se votó enseguida. Se esperaron casi 4 años entre el inicio de la transición y que pudieran votar libremente y tener restituido el sistema democrático. Entonces, sabemos que en Venezuela las cosas no van a ocurrir tan rápido como nosotros quisiéramos, pero van a ocurrir más rápido que lo que el chavismo quisiera ralentizar. Eso sí lo tenemos muy claro. Y estoy convencido de que se acerca la hora en la que nosotros podemos, no solamente los exiliados volver, sino los venezolanos que están dentro de Venezuela expresarse sin miedo y poder comenzar a reconstruir el país en libertad. Y que sea un país con unas reglas del juego claras, que sea un país que se abra al mercado, que sea un país que respete la propiedad privada y que nunca más un militar golpista expropie el trabajo de generaciones de tu familia, sino que tu esfuerzo sea reconocido, tu esfuerzo sea premiado, que vuelva la meritocracia y que vuelva ese país que todos queremos. ¿Y por dónde pasa la purga por los cargos que están ahora? Bueno, es que no puede quedar ninguno a nivel político. No estoy diciendo de persecución ni de cacería de brujas, pero digo que ningún gerente chavista que ocupa hoy un cargo puede permanecer en el cargo. ¿Quién puede pensar que el presidente de PDVSA tiene que seguir siendo el que es hoy? ¿Quién puede pensar que el Ministerio del Interior tiene que seguir siendo el que es hoy? ¿Quién puede pensar que el fiscal general de la República tiene que seguir siendo quien es hoy? Tiene que haber una reestructuración total de las instituciones venezolanas, una reinstitucionalización del país, más que necesaria, más que merecida, y estoy seguro que hacia allá vamos, ¿no? Y porque solamente eso garantiza el no retorno a un sistema dictatorial, instituciones fuertes, que fue lo que a los venezolanos nos faltó en el 98. Chávez lo primero que hizo fue promover una Asamblea Nacional Constituyente precisamente para hacer una tabula rasa con los poderes y colonizarlos todos. Toca hacer una restitución del orden constitucional y esta vez poner los poderes al servicio del cambio, al servicio de la libertad y al servicio de la institucionalidad. Lo mismo con la Fuerza Armada. El artículo 328 de la Constitución en Venezuela establece que la Fuerza Armada es una institución eminentemente profesional al servicio de todos sin militancia política. Tú ves cualquier desfile militar en Venezuela y hay consignas ideológicas de antiimperialismo, de socialismo, de chavismo, y eso se tiene que acabar. No para que la Fuerza Armada comience a decir ahora que es liberal, no, para que la Fuerza Armada comience a tener un mensaje profesional al servicio de todos los venezolanos. Ahora que dices esto, me recuerdo que tenéis una especie de muñeco que salía en la tele. ¿Cuál? Una especie de Superman, pero que era maduro, ¿no? Ah, claro, el superbigote. El superbigote. Qué ridículo. Eso ya me parece demasiado, ¿no? Es decir, Bueno, ¿qué? ya no una cuestión, sea de un lado, sea de otro, ¿no? Yo me mantengo ahí mi trabajo periodístico, ¿no? No, pero es que el chavismo se fue muy lejos. Eso, fuera de un lado u otro, te lo diría, ¿eh? Y no tengo pelos en la lengua, pero utilizar eso, ¿no? Y con dinero público, que es lo peor. Y utilizar los dibujos desde que son pequeños, ¿no? Para Sí, crear claro, una ideología, ¿no? es que la ideologización en las escuelas es una cosa que en Venezuela ocurrió, que es algo que también se tiene que acabar. Nosotros tenemos que volver a un pensum donde a los niños venezolanos y a los adolescentes Hay que venezolanos dejarlos al margen de se les todo cuente, no solamente dejarlos al margen en el tema ideológico, sino que contarles la verdad de lo que ocurrió, porque no podemos permitir que un movimiento como el chavismo, que es antidemocrático, que es dictatorial, reescriba la historia. Ellos cuentan el 4 de febrero del 1992, el día donde Chávez asesinó a más de 200 venezolanos en un golpe de Estado fallido. Ellos lo cuentan en las escuelas públicas venezolanas como el Día de la Dignidad Nacional. Eso no es el Día de la Dignidad Nacional. Hay que contarles que fue el día en el que un golpista trató de asaltar el poder y asesinó a muchos venezolanos, y que ese día tiene que tener la condena unánime de todos los demócratas, porque no se vale todo. Y no se vale que contra la República un militar golpista como Hugo Chávez atente y que luego se disfrace de demócrata y llegue al poder mintiendo. Estas cosas son las que hay que contar, y estas cosas son las que en la nueva Venezuela, por supuesto, que dejaremos claro. Estábamos, cuando nos hemos visto esta mañana, debajo del paraguas, que caía una lluvia intensa, estabas hablando del helicoide. ¿Cuándo se va a cerrar un centro así, no? Bueno, fíjate que ya Delcy Rodríguez denunció, gracias a que Trump se lo ordenó, porque no es que ella mágicamente se despertó un día queriendo cerrar el helicoide, fue que Trump le dijo que lo cerrara, diciendo que se va a resignificar el sitio, que va a pasar de ser un centro de reclusión, que es un centro de torturas, porque no es un centro de reclusión común, lo va a convertir en un centro de actividades culturales y deportivas. Yo creo que no, yo creo que se tiene que convertir, como pasó en Auschwitz, que no se demolió, sino que está allí para la memoria histórica, está allí para la memoria colectiva y para que todos recordemos el horror y para que todos sepamos que allí está el espejo a lo que no tenemos que volver nunca, y allí está el horror que alguna vez vivimos y que nunca más tenemos que vivir en nuestro país. Lo que ocurre aquí que me recuerda al dicho un poco de haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga, ¿no? Claro, retoma un poco los ecos del helicoide con el tema de Guantánamo, por ejemplo, ¿no? Son centros... Claro, pero el tema es que, fíjate que Guantánamo es una prisión internacional para personas acusadas de terrorismo,
y que atentaron contra Estados Unidos a nivel global, ¿no? Efectivamente. Lo del helicoide es incluso muchísimo peor desde todos los enfoques posibles, porque el helicoide es una prisión venezolana para perseguidos venezolanos que se opusieron a la dictadura venezolana y que fueron torturados por torturadores venezolanos. El helicoide tiene un nivel de horror infinito que no es comparable con otra cosa en el continente. No, te lo decía en la línea de saber que tienes un centro, personas detenidas ilegalmente, encerradas, donde no se les ha hecho un proceso justo y va en ese sentido, ¿no? Es decir, Guantánamo con el helicoide mantienen ese paralelismo, ¿no? No, claro, pero mantengo mi respuesta. Sí, ¿no? Claro. Claro, lo del helicoide es infinitamente peor a cualquier cosa que se le pueda comparar. No, es que no hay una dimensión similar a lo que el helicoide significa. Es el horror absoluto de la maldad chavista contra los venezolanos y por eso creo que se debe convertir en un museo de la memoria para que sepamos lo que allí ocurrió, como pasa con los campos de concentración de Auschwitz. No se demolieron, están allí para que quien quiera visitarlos y para quien quiera ver de primera mano y quien quiera revivir por unos momentos el horror que una generación tuvo que enfrentar, pues allí lo tenga y allí lo pueda ver. Entonces, antes debería haber una nueva amnistía, ¿no? Es decir, a nivel... Mira, ellos están Para que promoviendo eso se dé. ellos están promoviendo una ley de amnistía, pero con trampa, ¿no? Porque ellos hablan del conflicto político. Entonces, claro, eso pudiera ser equiparar el dolor de los torturados y dar libertad a los torturados y al mismo tiempo impunidad para sus torturadores. O sea, es una ley de amnistía que le falta mucho contenido para que sea realmente sanadora y reparadora. Y hay que decirlo, es así. Ellos están tratando Ahí es de... este. Escucha, Andrés, ese es el nuestro. Vale. Me decías que estaban tratando de... Que están tratando de promover una ley que sea fundamentalmente para garantizar la impunidad de los torturadores, porque ellos en la ley de amnistía que están promoviendo, que el chavismo está promoviendo, se habla de un conflicto político. Amigos, Entonces no solamente... Lo paramos. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Garzón, mucho gusto. La razón por la que me paro a hablarles es porque me encuentro en este momento ofreciendo su bolígrafo. Mira, yo me he tomado la tarea de escribir un mensaje muy especial para ustedes. El mensaje lo he puesto acá, vean. Cada bolígrafo para que lo puedan leer. Si me permiten, con todo respeto, vean, quisiera compartirles uno. Pero espero que les guste. Bueno, este dice así, mira. En desiertos muertos y mundos vacíos, tu esencia es la unión de los 7 ríos. ¿Qué les pareció a mí? Espero que les haya gustado. Bueno, ¿Cómo se llama este también le lente? agradezco a la persona que de ¿Este lente es un qué? me puede apoyar llevando uno de estos mensajes. Mira, no tienen ningún valor sino lo que le nazca en su corazón. Lo que me ofrezca por el bolígrafo yo se lo recibo con gratitud. No, estábamos hablando del tema de la amnistía. Correcto, sí. Yo te decía, sí, esa amnistía que está promoviendo el sistema chavista es una amnistía con trampa porque no solamente habla de la libertad de los torturados y de los injustamente encarcelados, sino que también al referirse a todo lo que ha ocurrido como un conflicto político podría estar incluyendo también la impunidad de los torturadores y eso es inaceptable. No puede haber impunidad para quienes torturaron gente en Venezuela y nosotros lo que apostamos es a la libertad de los presos políticos pero también a que quienes cruzaron la línea moral de violar derechos humanos sean puestos ante Tengas un la proceso, ¿no? justicia. Por supuesto, ojo, no se trata de una cacería de brujas, se trata de un juicio justo y se trata de que tengan exactamente lo que Nicolás Maduro le negó a sus presos políticos, le negó a sus secuestrados, le negó a sus ejecutados extrajudicialmente, que es tener acceso a un abogado, acceso a un juicio justo y acceso a atención médica. Nada de eso tuvieron los ejecutados por el régimen chavista. Claro, porque de lo contrario se estaría devolviendo con la misma moneda, con lo cual sería también un error Claro, y lo que histórico, buscamos ¿no? es otra cosa. Claro. Tengo una nota que te quería comentar. Rusia acusa a Estados Unidos de presionar en el sector petrolero. Claro, Rusia se está viendo de bancada, ¿no? Igual Claro. que China en Sudamérica. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo lo entiendes tú? Yo creo que Rusia y China tienen que entender que ya Biden no está en la Casa Blanca, fundamentalmente, que hay un nuevo orden y creo que quienes apostamos a la occidentalidad tenemos que celebrarlo. Yo me siento mucho más identificado en políticas neocon de Marco Rubio, de Donald Trump, que en las políticas cobardes y acomplejadas de Obama y de Biden, ¿no? Yo creo que a los regímenes criminales había que enfrentarlos, como lo están haciendo ellos, había que tratarlos como lo que son, como criminales, y lamentablemente, en muy buena medida, fue por Biden y por Obama que el régimen chavista pudo avanzar en la última década y gracias a que ahora Donald Trump y Marco Rubio le están dando el tratamiento que merecen, es que en Latinoamérica se está restableciendo la libertad. O sea, con la administración de Obama, ¿tú crees que se aceleró
Sin duda, pero mucho más ¿Por en qué la de concreto, Biden. Andrés? ¿Por qué crees en concreto que se hizo? Oye, porque cuando había que llamarlos régimen criminal no se hizo. Y ellos se valen mucho de victimizarse con el decreto Obama, pero el decreto Obama no era la mayor cosa, era simplemente decir que en Venezuela se estaba vulnerando la democracia. Ok, todos lo sabemos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? ¿Sabes? En cambio, ya con Biden fue lo peor. Biden liberó a los narcosobrinos, que son 2 sobrinos de Nicolás Maduro que se dedicaban a traficar cocaína con una valija diplomática para que no los detectaran y finalmente fueron puestos ante la justicia. Fueron liberados en una negociación con Biden a cambio de que respetaran las condiciones electorales del 28 de julio de 2024. No se hizo, no le cumplieron. Además liberó a Alex Saab. Estoy seguro que tú sabes quién es Alex Saab, el testaferro personal de Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde por dedicarse a través del sistema de las cajas CLAP y de la importación sobrefacturada de alimentos, a construir un imperio de corrupción, y fue llevado a la justicia norteamericana, fue extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos y fue liberado de una negociación con Biden. Biden cometió un gran error. Fíjate que precisamente esta causa que se le imputaban a los narcosobrinos ha sido restablecida en la administración Trump. Es decir, hoy están en búsqueda de captura nuevamente a los narcosobrinos, y eso es una cosa que yo como venezolano que condeno la corrupción chavista, por supuesto que voy a celebrar que los detengan nuevamente. ¿Lo celebras en calidad de persona en el exilio? ¿Sigues en activo trabajando por detrás? ¿Tu idea es volver y Mira, mi idea en es un momento volver. determinado a coger un...? No, mi idea es volver sin duda y ayudar a la reconstrucción desde el espacio en el que mejor pueda hacerlo. Sin embargo, aún no es seguro para mí ni para ningún exiliado, porque no se ha hecho lo más importante, que es desarmar los colectivos paramilitares del régimen. Mientras eso no se haga, mi persona o cualquier exiliado político que decida regresar puede correr la suerte de Miguel Uribe en Colombia, y yo no deseo eso para nadie. Yo deseo que tengamos un país en orden y en libertad con el que podamos estar haciendo política y reconstruyendo nuestro país de manera democrática y sin ningún peligro de que un paramilitar te asesine, ¿sabes? Ese desarmamento, ¿qué implica? ¿Qué se necesitaría para conseguirlo? Andrés? Oye, yo creo que esto ya es una opinión muy personal. Creo que se podría hacer unos juicios o un proceso de paz, de desarme, donde estos grupos voluntariamente entreguen las armas, y quienes se opongan a entregar las armas, pues que la acción de la fuerza del Estado vaya a por ellos, por las buenas o por las malas, a restablecer el orden y a restablecer la paz en Venezuela. Porque no podemos reconstruir un país con una guerrilla urbana al servicio del chavismo, o con una guerrilla urbana que está preparada para asesinar a personas por pensar distinto, o que está preparada para marcar con una letra X las puertas de las casas de los opositores y en los barrios en los que viven. Eso se tiene que acabar en Venezuela. Te voy a hacer 2 preguntas, si las 2 están vinculadas. La primera, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Andrés Villavicencio? En sentido holístico, a nivel personal, profesional. ¿Quién es Andrés? Mira, yo soy radicalmente venezolano. Yo quiero la libertad para mi país. Yo quiero que en Venezuela se prime el esfuerzo privado, se prime la meritocracia, que en Venezuela podamos desmontar el Estado hipertrofiado. Yo quiero para los venezolanos lo mismo que quiero para mí, que es la oportunidad de que tengamos un sistema que nos permita, a través de nuestro esfuerzo, conseguir lo que queramos, y que no venga el sistema chavista o ningún movimiento populista a expropiarnos nuestro esfuerzo. Quiero también que en Venezuela se vuelva a respirar libertad. Quiero también que vuelva a haber libertad de expresión, que esta conversación que estamos teniendo nosotros sea posible tenerla en Venezuela. En Venezuela eso no existe. En Venezuela tú estarías encarcelado o en el exilio porque eres un periodista independiente, porque no sigues la línea discursiva del régimen, o no vas a atender una llamada de Maduro donde te obliga a cambiar un titular. En Venezuela, un periodista que se oponga a titular como el régimen quiere titular tiene que irse al exilio o tiene que enfrentar una persecución injusta y acabar en el helicoide. Quiero que vuelva la libertad de expresión en Venezuela, quiero que vuelvan los debates, quiero que el Parlamento vuelva a ser un Parlamento donde una mayoría electa por la gente pueda promulgar leyes que restablezcan la democracia, restablezcan la libertad en Venezuela. O sea, a ver, quiero muchísimas cosas, pero fundamentalmente 2. ¿Cuáles son? Quiero yo para Venezuela: mano dura y libre mercado. ¿Esa mano dura implica? Implica la desmovilización de paramilitares que están asesinando venezolanos y que persiguen a quienes piensan distinto y quienes asesinan a quienes piensan distintos bajo la impunidad del sistema chavista. Eso. Y libre mercado para que se acabe el Estado hipertrofiado y para que venga la inversión extranjera a generar empleo real, a generar empleo privado, empleo bien remunerado, empleo estable que le permita a la gente prosperar a través de su esfuerzo en particular. El hecho de centrar la economía únicamente en el petróleo. Gran error. Claro, ¿qué ha pasado con la industria, con la agricultura, con otros sectores? Es decir, ¿en qué situación estamos ahora? Sí, mira, eso es
cosa que en Latinoamérica se conoció como la enfermedad holandesa, que era dedicarse a la explotación de materias primas cuando tenías una sola materia prima y ser un país monoproductor que no diversificara su economía, sino que se dedicara a eso. Y Venezuela fue el país donde eso más se vivió con la industria petrolera. Pero el chavismo le inyectó esteroides a todos esos males, porque el chavismo nos hizo más dependientes que nunca del petróleo. Y el chavismo no solamente no invirtió en diversificar la economía, sino que expropió y destruyó quirúrgicamente a toda la industria privada que existía en otras áreas de la economía. Entonces, ¿qué tiene que volver? Tiene que volver una PDVSA, tiene que volver un sector petrolero que sea una palanca para que la economía se diversifique. Y es a lo que estamos apostando los venezolanos que queremos un cambio en Venezuela total. Por eso siempre decimos que el cambio no puede ser un parche, el cambio no puede ser algo dentro de lo que hay, el cambio tiene que ser en serio, tiene que ser un cambio profundo, un cambio de modelo, un cambio no solamente político, sino también económico, un cambio moral, y que permita que Venezuela vuelva a ocupar el espacio que nunca debió dejar de tener. A nivel de Cancillería, la representación exterior, ¿no?, de Venezuela en el extranjero, la carrera diplomática, ¿cómo ha quedado? Es decir, ¿qué personas han podido acceder a puestos de relevancia? No hay una carrera diplomática, por ejemplo, como hay en España, ¿no? Tú tienes que obtener tu oposición pública. ¿Eso existía en los años 70? Sí, en Venezuela existía. De hecho, Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, es producto de eso. Es un hijo de la profesionalidad que existía en la Cancillería. Sabes que él fue embajador, 2 veces fue embajador en Argelia y en Argentina, y como antes la carrera diplomática era una ocupación de carrera, cuando había un cambio de gobierno, muy pocas veces un diplomático era destituido porque se le respetaba su carrera y su vocación por servirle al país. Hasta que llegó Chávez. Fíjate que Edmundo González fue destituido de su rol de embajador en Argentina en el año 2002, precisamente porque no estaba plegándose a lo que representaba el sistema chavista. Y yo quisiera que volviéramos a tener representantes en el mundo que hayan estudiado la carrera, que hablen varios idiomas, que nos representen y que nos sintamos orgullosos de verlo, y no que sean unos amigos del poder, que sean unos enchufados que estuvieron adulando en el partido y que fueron colocados a dedo aunque no tuviesen los méritos para estar allí. Acabando, Andrés, agradecemos tu tiempo en Entrecomillados, donde llevamos ya un rato arrancando bien motores. ¿Qué mensaje le das a tu país desde España? Mira, el mensaje es que finalmente ocurrió lo que queríamos que ocurriera, que hay motivos de sobra para tener esperanza, que no hay por qué caer en ese juego de guerra psicológica que el régimen desde sus terminales mediáticos intenta imponer con relatos falsos. En Venezuela ocurrió una realidad, y es que Nicolás Maduro fue llevado a una cárcel federal como el dictador que fue, y que ha comenzado la transición. La transición no va a ser tan rápida como quisiéramos, pero no tiene vuelta atrás. Venezuela es cuestión de tiempo para que la democracia y la libertad sean restituidas, para que los exiliados podamos volver, para que los venezolanos en Venezuela puedan decir lo que piensan sin tener consecuencias de terminar en el helicoide. El helicoide va a ser cerrado, los presos políticos van a ser liberados y vamos a poder juntos ir a la conquista del futuro en una Venezuela en libertad. Y vaya que me entusiasma mucho la idea de participar en la reconstrucción de mi país. Andrés Villavicencio. Gracias, tío. Muchas gracias por tu tiempo en Entrecomillados. Ahora vamos a hacer algo que acostumbramos a hacer en nuestro programa, que es tomarnos una imagen contigo, con el equipo, vale, y agradecerte tu tiempo. Y nos veremos de nuevo, espero que más pronto que tarde, para ver los nuevos acontecimientos del país y cómo que acaba todo. Vale, gracias. Eso.